Bienvenidos a ¿Cómo lo vemos? Aquí tenemos los expertos y las personas que vamos a estar tratando el tema de hoy. El señor Juan Francisco Rodríguez, el señor Amaury Florenzán y una servidora Luz Tineo. Hoy estaremos hablando de la educación. Recordarle a... ¿Cómo la vemos? Exacto, ¿cómo lo vemos? Recordarle a todos los que nos siguen y que desde ya comienzan a suscribirse en este espacio donde nosotros vamos a estar cada semana compartiendo con ustedes nuestro punto de vista, porque así es que nosotros lo vemos. Cómo lo ve usted no sabemos, pero nosotros lo vemos de esta forma y ya ustedes más adelante van a compartir con las personas en la calle que tienen también su punto de vista. Entonces, como lo vemos podcast, que es como hemos decidido nombrar este encuentro de amigos, que hoy, por ejemplo, tenemos como invitado a Amaury, en otra ocasión puede estar otro invitado. Amaury es periodista y comunicador con mucho tiempo ya de experiencia en los medios y hoy nos está acompañando aquí para ser parte de esta tertulia que nosotros básicamente realizamos. Recuerden, esto es Cómo lo vemos podcast, así que el tema educativo que vamos a tratar hoy tiene que ver desde el punto de vista en cómo nosotros vemos tanto el sistema educativo dominicano como los procesos de enseñanza y educación a la que son sometidos nuestros hijos. Así que bienvenido Luz Jenny, bienvenido Amaury y nuestro distinguido hermano Juan Francisco, que nos distingue siempre con su presencia. Distinguido, díganos algo sobre esto que tenemos el día de hoy con el tema de la educación. Como hablábamos en la semana pasada, de que esto no es un programa de noticias, no es un programa de expertos, sino un grupo de amigos que venimos a establecer aquí cómo lo vemos, cómo vemos diferentes temas, la educación, la justicia, la política, los medios de comunicación. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo y hermano Amaury Florenzán, periodista de larga data, con mucha experiencia, para que también nos dé su opinión desde el punto de vista de su experiencia como comunicador, cómo lo ve, cómo ven los medios de comunicación la educación, el rumbo que lleva, cómo adoptan los jóvenes dominicanos la educación, cómo lo vemos en una conversación amena y agradable entre amigos, pero queremos que el público sepa cómo lo vemos y que nos haga saber a través de nuestras redes sociales cómo lo ven ellos y cómo ven que nosotros tratamos los temas que entendemos que son de interés para la sociedad. Buenas tardes, Luz Jenny, buenas tardes, Amaury. Buenas tardes. ¿Cómo lo vemos? Bueno, gracias por este espacio que es de buen provecho para toda la familia, sin importar edades. Creo que como lo vemos va a llevar una expectativa de nuestra formación a un punto de vista de la sociedad, de cómo se está comportando, como hablamos de materia de educación. De mi parte yo lo veo de que nos falta muchas cosas que mejorar en ese ámbito, lo que tiene que ver todo el proceso de educación, iniciando por la familia, que es el eje principal de que se pueda hacer una educación de manera certera, de que nuestros niños, que en la próxima generación, puedan respetar las normas y puedan ser buenos estudiantes y buenos profesionales. Entonces diríamos, Amaury, que tú estás planteando la necesidad de que vuelva la cívica a los colegios como una materia, que nuestros jóvenes aprendan nuevamente a pararse mientras se iza la bandera, mientras se canta el himno nacional, a cederle los asientos a los mayores y a las personas embarazadas y a tener mayor respeto por el medio ambiente, por la propia ciudad, cuidar nuestra ciudad. Y entonces esa educación, conforme lo que tú planteas, se comienza desde casa. Desde la casa. Desde la casa. O sea, los padres son los que tienen que enseñar esos valores y luego la sociedad como sistema educativo incentivarlo. La primera ocasión que yo hace unos 30 o 20 años, yo salía con mi abuelo y él me decía, cuando usted pase por una zona y ve un grupo de personas, aunque usted no lo conozca, si es de tarde, diga buenas tardes, porque eso habla de la formación y de la buena costumbre que tiene la persona. Usted puede ser de un estrato social sumamente pobre o alto, pero si usted no demuestra
las condiciones humanas de que usted puede ser una persona afable, que aunque usted no conozca ese grupo, usted dice buenas tardes o buenas noches, pero cuando usted pasó eso dice mucho de la persona. La educación nos lleva a diferentes temas, porque la educación lo es todo. Exacto. Ningún país se desarrolla si no está educado, empezando con los valores que da la familia, como establecíamos. Hola, buenos días, gracias, por nada, por favor, podrías, y una amabilidad. Pero también la educación lo es todo. Y hago el comentario porque viniendo para acá vi unos contenedores de basura que están colocando en Santo Domingo Este, pero están llenos y las personas entonces colocan la basura afuera y se ve como si el contenedor no resolviera el problema y si hay un vertedero. Podríamos decir que no recogieron la basura o que dejaron que se llenara demasiado, pero si usted ve que está lleno, retenga la basura hasta que lo vacíen o camine más adelante y colóquelo en uno que no esté lleno, porque la idea es que no tengamos vertederos ni un llamamiento de plagas ni de ratones en las esquinas. Entonces eso también va con la educación. Así es, mire, nosotros tenemos muchas cosas por donde comenzar a reeducar nuestro pueblo. No solamente, como usted dice, la parte de educación. Yo hace unos días, hace más de un mes, estuve fuera por primera vez del país así. Y cuando yo llego a ese país, que fue Italia, veo que nadie le toca una bocina a ninguna persona. Tú tienes que esperar que tu semáforo se ponga verde para tú poder pasar el paso. Todo el mundo anda por la línea. Yo cuando llegué me dice, la multa la pagas tú. Yo dije, ¿cómo así? Si te montan en el automóvil y no te pone el cinturón, inmediatamente te va a llegar a tu teléfono una multa de 200 euros. Pero es un proceso de educación que tiene un régimen de consecuencias. Eso mismo pasa con los estudiantes. Cuando usted llega a un sitio allá, yo vi que todos los estudiantes respetaban los símbolos patrios. Tenían una atención, respetaban a los mayores, ayudaban a decir, todo esto, que lo que tiene que ver con la formación humana, también incide en la parte profesional cuando usted esté en una universidad o cuando esté en un liceo, de cómo usted se comporta y cómo le llega también a su crecimiento personal. Yo en Europa quedé maravillado. Visité Italia, visité España y se puede decir muchas cosas, que hay muchas libertades, pero hay personas o existen personas que tienen la educación y también hay un régimen de consecuencias cuando tú desobedeces los procesos que están establecidos por esa sociedad. Sabe que hablas de Italia y me llama la atención. Yo tuve la oportunidad de visitar a Italia en el 2018 y me llamó poderosamente la atención que en los autobuses y en los tranvías no hay cajero y que el conductor no te cobra, sino hay una pantallita donde tú pasas tu tarjeta y tú la pasas sin que nadie te diga nada. Tú te montas y la pasas y la pagas. Pero vamos a llegar ahí, porque como conversábamos la semana pasada, yo me identifico con las personas que ve siempre el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Vamos a llegar ahí, la sociedad dominicana va a llegar ahí, las familias van a hacer un esfuerzo por educar a sus hijos. Y es un tema complicado y complejo, porque ahora mismo se quieren excluir las instrucciones religiosas, se quiere sacar la Biblia de las escuelas, se quiere sacar los valores religiosos de las escuelas, los colegios que mantienen esa línea, la gente no lo prefiere porque exigen demasiado. Estamos en medio de un bombardeo, pero como ciudadanos, tenemos que apostar siempre a lo mejor, a la excelencia, a ser positivo, a comenzar poniendo el granito de arena con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los hijos de nuestros amigos. También tenemos que volver como parte de la educación a reunirnos en familia, que es una tradición que se ha perdido y en la cual se aprendía mucho, que el abuelo te corregía, que el tío te corregía, que te decía esto no se hace así, esto no se hace acá. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo comparto todo lo que han dicho ustedes y quisiera también recalcar que en las sociedades el individuo es muy importante, pero también es muy importante lo que podemos lograr como grupo. Entonces, hace poco leí un artículo en un medio que decía que el problema de la educación, por ejemplo, en nuestro país, es que era el pensum o el currículo más largo de todos. Y no se trata de cantidad. Volvemos al punto de que se trata de calidad, ya sea educación
en temas, vamos a decir, escolares y educación en valores. Es muy importante la calidad. Y pudiéramos emular lo que han logrado otras sociedades que en estos momentos son muy estables y como sociedad pues han logrado mucho en términos económicos y en términos de relaciones humanas. ¿Qué hacen estas sociedades? Estas sociedades se enfocan en instruir, enseñarle a los niños el valor de lo comunitario, el valor que tiene tu rol en relación a las personas que te rodean. No es un tema de solamente quién eres o qué tienes, porque eso también en esta sociedad moderna, esta sociedad de la imagen, pues ha distorsionado mucho lo que necesita un ser humano para realmente serlo. No es solamente ser un ser vivo y no ser partícipe de lo que es la sociedad, la humanidad como tal. Entonces, ¿qué les enseñan a estos niños? Los 3 primeros cursos, vamos a decir, no reciben ningún tipo de educación intelectual, teórica. Les enseñan a cómo ser útiles, a cómo aportar, cuál es su rol. ¿Te refieres a los países que ya han... A otros países, vamos a decir en el norte de Europa y también en Asia, en donde se han visto resultados. Estuve leyendo también pues el informe de UNICEF para República Dominicana específicamente, y aquí tenemos el problema de deserción escolar, desmotivación o por la repitencia. ¿Qué significa eso? Las personas tienen poco nivel de comprensión. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que apoyar las iniciativas como esa que tiene UNICEF junto con las instituciones educativas, de esforzarnos más en la base, en la medida en que nosotros podemos transformar estos nuevos ciudadanos que son niños en la niñez temprana, aportando valores y asegurándonos de que pueden tener una buena base en términos de formación humana integral. Y también aquí sí se utilizan temas de alfabetización, vamos a decir, en esa etapa, pues no solamente habilidades sociales, también la alfabetización, pues ahí pudiéramos ir corrigiendo un poco el problema hacia el futuro. Yo le tengo una pregunta. Sí, hacia el futuro. Yo le tengo una pregunta y quiero ver cómo lo ven. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Es el Estado, lógicamente, el que tiene una gran o la mayor responsabilidad en el tema de la creación, ya puede ser del currículo o de la creación del formato educativo sobre el cual debe de regirse una nación, en este caso nuestro país, la República Dominicana. ¿Cómo ven ustedes el rol del Estado en el proceso educativo dominicano? Empezando con usted, distinguido Juan Francisco. Bueno, necesariamente tenemos que entrar en aspectos legales, constitucionales para definir cualquier proyecto, programa de educación, cualquier currículo. Evidentemente que no son roboces. O sea, el Estado tiene personas que son libres, que tienen derechos, pero el Estado tiene que pensarse él como Estado. ¿Cuál es la sociedad que yo quiero tener? Y partiendo de esa sociedad va a diseñar un currículum, un programa para el modelo de ciudadano que se quiere. Eso es lo que es el Estado, y ha sido desde el inicio el Estado. Por eso existen las reglas, por eso es el civismo, porque si no estaríamos en los tiempos de la caverna. Entonces, el civismo dice, queremos una sociedad que se comporte de tal manera y que actúe de tal manera, dentro de las libertades que le concede la Constitución. Por ejemplo, nosotros somos un Estado libre, democrático y de derecho. Entonces, partiendo de ahí, entonces se define un programa educativo. Pero la educación es más allá de lo que la gente conoce como educación. La educación no es ir al colegio. La educación sí son los valores que te enseñan tus padres, pero la educación dentro de la política criminal es el primer elemento de prevención del delito. La educación
Dicen los especialistas en derecho penal y los tratadistas del derecho penal general que la educación es el primer elemento de la prevención del delito. Cuando los delitos están subiendo en una sociedad, el sistema educativo está fallando. Importantísimo eso que tú Está acabas fallando. de decir. Entonces hay que ver, tú quieres saber si el sistema educativo de un país es bueno, mide su porcentaje de delito y qué tipo de delito. Porque la educación, como bien decía, es el primer elemento de la prevención del delito. El Estado te genera un sistema educativo para que tú te formes dentro del perfil social que el Estado está persiguiendo. Entonces, esto es importante en función de lo que Luz establecía anteriormente, porque si el ciudadano deserta del sistema educativo, no vamos a decir que todo el que deserta del sistema educativo va a ser delincuente, pero la tendencia de que lo sea más alta, mucho más alta. Incluso, yo me comprometo para un próximo, como lo vemos, podcast, traer las estadísticas del nivel educativo de todos los centros de reclusión de este país. Excelente. Eso sería Entonces, buena. o sea, ¿a qué nivel educativo nuestros presos, tanto los preventivos como los condenados? Para que veamos cómo hay una relación proporcional entre la falta de educación y la comisión del delito. Entonces, si queremos tener una sociedad con personas educadas, decentes, tenemos que ir a la educación. Tenemos que evitar la deserción en la educación. Pero eso tiene un elemento, y es que tenemos falsos líderes. Tenemos falsos héroes. Aquí se está viendo el valor de las personas por la cantidad de dinero que produce, por lo que tiene. Si vamos a las redes sociales, y no estamos en contra de las redes sociales, porque incluso nosotros nos difundimos por una red social, pero yo no tengo que decir aquí qué marca es mi reloj. Yo no tengo que decir aquí qué marca es mi vehículo. Yo no tengo que decir aquí qué marca es mi traje. O sea, ni siquiera cuál es mi formación académica si no me la preguntan. Esto es una conversación abierta y horizontal. Pero entendemos que se están vendiendo falsos héroes. E inclusive, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial tenemos delincuentes que tienen programas. Desde tu punto de vista, entonces, Entonces, como tú lo ves, el Estado lo que tiene es que formularse qué tipo de ciudadano, qué tipo de sociedad quiere, hacia dónde se dirige, y en función de ahí entonces diseñar su programa educativo, partiendo siempre de que va a haber deserción, pero esa deserción que sea la excepción, no la generalidad. No quisiera entrar en detalles, en un próximo programa lo haremos, pero recuerden que estamos hablando de que hoy en día en la sociedad dominicana existe la generación Nini. Ustedes han oído hablar de la generación Nini. Ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. tu punto de vista, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo lo ves, Luz, la responsabilidad del Estado en función? Bueno, yo lo voy a formular en base al ejemplo que puso Juan Francisco al inicio de la conversación en Santo Domingo Este, que es un tema, vamos a decir, dirigido a un demográfico, a un espacio geográfico, y primero, como en toda campaña y como en cualquier proceso, primero se hace la labor de concientizar, que es lo que dice Juan Francisco, la educación. En términos de sociedad, bueno, pues tenemos un plan de que desde niño y de manera obligatoria, pues un dominicano, hablando de República Dominicana, pues deba durar 12 años de estudios académicos para formarse. Ok, pero fuera, también para cualquier proceso, pues se lleva a cabo en inicio siempre la concientización, que es la primera fase dentro de lo que es educar. Después de ahí, si el ayuntamiento, por ejemplo, hizo su campaña, no leen, porque en muchos medios se ha publicado los días en los que se recoge basura por sectores, cuáles son los puestos, por cuáles calles pasan los camiones, no solo los contenedores. Pero como hay poca atención y poca comprensión, pues vamos a la parte de lo que es la negligencia o la comisión del delito, que es que botar basura en la calle. Hasta este minuto hay consecuencias, pero tenemos que trabajar más. ¿Para qué? Para que
tengamos los resultados, por ejemplo, de no tener basura en la calle y de que la comisión de esos delitos o de esos actos que son malas prácticas, pues no se cometan. Entonces, ese es mi punto de vista. No solamente que el Estado lo produzca, sino también que se asegure de que lo comprendan. Bueno, de cómo yo lo veo, yo pienso que el Estado Dominicano ha fallado en el modelo de educación que queremos. Yo veo como tres modelos de educación. El que se imparte en la escuela básica desde el primero, el modelo que tienen los salesianos y el modelo que tienen los colegios privados. Yo siempre he comparado que muchas de las familias quieren optar porque su niño vaya a un centro que esté en los salesianos, porque siente que están mejor formados. Pero el niño que va a la escuela pública, que es el Estado, dice, no, ahí salen los muchachos jodonísimos, los profesores tú lo ves que no están atendiendo. Sin embargo, en el sector privado tienen que ir, si no, porque yo no voy a perder mi dinero. Yo creo que hay 3 modelos de educación inicial, y eso, si el gobierno no define una política de que todo el comportamiento, desde el comportamiento hasta la estructura de cómo impartir la clase, sea un modelo único, también vamos a tener ese problema, porque como tal y hablaba el doctor y tal hablaba nuestra compañera Luz, tenemos en Japón, por ejemplo, los niños desde los primeros años hasta los 7 años no ven materia, sino ven cómo sobrevivir a la vida, cómo ellos preparan su propio desayuno, cómo ellos doblan su almohada porque duermen allá, cómo ellos preparan su espacio para estar con sus demás compañeros. Incluso creo que en China, estaba viendo un reportaje, que los niños son los que limpian la escuela antes de irse a su casa, ni consejeros. Entonces, es un modelo que el Estado tiene que revisarse con todos los componentes de la sociedad para saber en el futuro qué es la educación, cómo vamos a programar nuestra sociedad. Siguiendo, como yo lo veo, la parte de a futuro, de que nosotros debemos de continuar los pasos de otros países que se han desarrollado en base de educaciones, de saber idioma, de saber tecnología y de ciencia, y de materia también de derechos, porque en esa situación nosotros vemos una sociedad más científica, y es lo que vemos en países que nos han llevado, que eran más atrasados que República Dominicana, pero que hoy nos llevan años de milla. Por lo visto, el tema educación tiene mucho por donde cortar y es amplio, pero a modo de resumen, de nosotros ir cerrando en este conversatorio del día de hoy, vamos a ver cómo vamos a ir cerrando y qué más o menos ustedes tienen para ir terminando. En el programa anterior establecíamos cómo lo vemos y nos referimos al tema que tratamos en detalle sobre la turista india que desapareció en nuestra playa de Punta Cana. Pero hacíamos un análisis sobre la situación legal que genera esa desaparición, y ahora mismo la familia está pidiendo al Estado Dominicano que la declare fallecida. Hablábamos de la incertidumbre de una familia que tiene una persona desaparecida, pero que este país tiene solamente 3 leyes que permiten declarar a persona desaparecida en situaciones muy particulares que la mencionamos la semana pasada. Pero me llama poderosamente la atención una noticia que sale hoy con relación al joven. El joven, un tribunal de la República Dominicana acogió un habeas corpus en favor de él, bajo el entendido de que lo tenían ilegalmente retenido, y tuvo que viajar con un pasaporte nuevo porque las autoridades, específicamente el Ministerio Público, no le devolvió su pasaporte, aunque el juez sí acogió el habeas corpus, ordenó su libertad y él pudo salir del país con un pasaporte nuevo y agradeció a la justicia dominicana. Pero en el día de hoy el vocero del Departamento de Estado ofreció una rueda de prensa donde dijeron que le dieron seguimiento de cerca a la situación del joven, tanto de la que desapareció como del joven que los organismos de investigación marcaron como persona de interés. Y dijo que el papel del Departamento de Estado es darles seguimiento, asesoría a todos los ciudadanos estadounidenses donde quiera que se encuentren. El joven se fue agradeciendo a la justicia dominicana. Entiendo que el juez dio una correcta decisión y que debieron devolverle su pasaporte, pero ya él pudo salir del país. Lamentamos la situación, pero es un tema
que nos entristece, pero tenemos que continuar, la sociedad tiene que continuar y nos ponemos en el lugar de los padres, están sufriendo un tema triste, pero ya seguimos adelante con otros temas, el país sigue adelante. Agradecemos la actualización del caso, aunque lo hemos leído, pero la opinión experta suya pues es muy importante. Resumiendo, pues en el tema de la educación entendemos que tenemos tema para hacer varios programas, pero en resumen yo pudiera concluir que número 1, deberíamos enfocarnos en los resultados, enfocarnos en los métodos que sí funcionan y que están probados en esta sociedad, como dijo mi compañero Amaury, no solamente en el modelo público, también en el privado, y emular otras sociedades, otros modelos, porque nosotros, República Dominicana, estando en el lugar 79 en Latinoamérica, en el ranking de la educación, pues es algo que deja mucho de qué hablar. Paso con mi compañero Amaury. Antes de Amaury, quiero hacer una aclaración a nuestros televidentes y a mis contertulios. Lo que está pasando con la educación no es fortuito. Todo es parte de las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky que le hablé en el programa pasado y que en este programa vuelvo y se la menciono. El distanciamiento de la educación entre la clase pobre y la clase rica. 2 sistemas educativos. El rico es educado para dirigir y gobernar al pobre y el pobre le cierran todas las oportunidades. Eso tiene que ver mucho con el plan decenal. Pero en nuestro próximo programa de Cómo lo vemos, le vamos a establecer cómo lo vio Noam Chomsky y por qué estamos viviendo lo que está pasando con la educación. Así es, compañero y compañera. Estas, así como lo vemos podcast, viene a enfocar temas que nuestra sociedad necesita conocer, de ver los puntos de vista para nosotros, no solamente en el tema de la educación, también en el tema de profesionales, de ver temas como de la salud, por qué nuestra salud en República Dominicana a veces se nos hace tan difícil que nuestras personas tengan acceso a la salud, también por una parte de conocimiento de nuestros planes. Es decir, este programa, este podcast viene a reforzar esa mentalidad de nuestro pueblo de que debemos ser más activos en las partes de donde nos podamos desarrollar. Y para la próxima, nosotros los esperamos aquí para que sigamos viendo de cómo lo vemos a través de Cómo lo vemos podcast. ¿Cómo lo vemos? Dejen sus comentarios aquí.